Hola, buenas noches. Mi nombre es Paola Miranda y soy de México. Es importante mencionarlo porque cuando yo estuve buscando testimonios, lo único que encontré fue de España. Da igual, son los mismos síntomas. Iba a hacer un live en Facebook, pero la verdad creo que esta información puede ayudar a todavía más personas. No me quiero tardar tanto y hacer aburrido esto, entonces me voy a ir directo a los síntomas y cómo fueron progresando. El 28 de mayo empecé con un dolor muy intenso de cabeza, padezco migraña y les puedo decir que nunca había sentido nada igual. Fue un dolor muy intenso que me hizo tomar ketorolaco sublingual. Y comencé con diarrea. Y con diarrea me refiero a que fui 2 veces al baño porque soy súper estreñida, entonces para mí eso es diarrea. Dolor de articulaciones comenzaron el viernes y articulaciones y dolor muscular. Sentía como pequeños piquetes, no, pequeños no, durísimos los piquetes en todo el cuerpo. Y entonces, bueno, yo lo asocié a que estaba tomando unas pastillas para bajar de peso, porque yo quería bajar 5 kilos que tenía yo de sobrepeso y los quería bajar rápido. Dije, son las pastillas, es el efecto. Eh, el sábado 30 comencé con fiebre, jamás dejé que me pasara de 38.5. Me empecé a monitorear la temperatura, todo bien. El, ya el domingo 31 comencé con un poquito de agotamiento, muy ligero, pero ahí ya comencé con agotamiento. Ah, por cierto, es importante mencionar que mi mamá y mi tío comenzaron con diarrea y fiebre desde el jueves también. Ellos comieron muchísimo mole y muchísimo arroz y bueno, pensamos que había sido la comida. Entonces, bueno, ellos seguían con sus síntomas y yo con los míos en otra casa. El lunes 1 de junio yo seguía con los síntomas, los mismos, no había nada más, nada menos. El martes 2 me empecé a sentir como con un poquito ya más de energía y bueno, fui a ver a mi mamá porque yo sabía que estaba enferma y entonces en todo momento tuvimos una sana distancia. Eh, y bueno, ella tenía diarrea y fiebre, fiebres muy altas y se veía muy desganada y muy triste. Entonces, bueno, fue una visita express, fueron 2 minutos y me fui a mi casa. A partir de el miércoles 3 comencé con falta de aire, hablaba como con jadeo y en una de las llamadas yo seguía trabajando home office y entonces en una de las llamadas con mi jefa me dijo, Paola, es que suenas muy mal, yo creo que deberías hacerte la prueba de COVID. Y entonces antes de eso jamás habíamos pensado que era COVID porque siempre tuvimos las medidas sanitarias que recomiendan, desde estarte lavando las manos y desinfectarte con gel antibacterial, usar las mascarillas, usar las caretas, siempre que salíamos era nada más para hacer despensa o por gasolina, o sea, nunca nos expusimos, no había manera de que fuera COVID. Entonces yo así como, no, todo bien. Eh, Responsablemente mi jefa habló con recursos humanos y me reportó de alguna manera y recursos humanos me habla y me dice, oye, suenas muy mal, o sea, sí deberías hacerte la prueba. Las pruebas son súper caras. La más barata que encontré fueron 3.500 y bueno, decidieron que era necesario hacérmela. Entonces se movieron súper rápido y al día siguiente, jueves, yo ya tenía la cita. También tardan muchísimo en darte citas. Yo hice un test el miércoles en internet del gobierno de Querétaro en donde resulté sospechosa de COVID y nos dimos cuenta que yo tenía 9 de 10 síntomas casi y súper cañones para ese entonces. Entonces, bueno, importante mencionar para mi agonía, esto no tiene nada que ver, pero el miércoles 3 se le ocurrió a mi cuerpo que era un buen momento para arreglar y entonces empecé con mi periodo. Fue horrible. Uso la copita, la cual recomiendo mucho y aprovecho porque me hizo mucho paro. Como yo tenía mucha fiebre, yo me bañaba 2, 3 veces al día, entonces realmente eso no fue tanto problema. El problema fueron los cólicos que además se sumaron a todo este caos de síntomas. El jueves empecé con problemas respiratorios ya más graves. Ya al momento de respirar o intentar respirar sonaba como agüita dentro, como húmedo, no sé. Y bueno,
En lo que yo voy a hacerme mi prueba de COVID, mi tío nos manda un mensaje y nos dice, mi mamá sigue muy mal, la voy a llevar al médico. El médico la valora y dice, ok, esto es una neumonía típica y necesita ir a que le den oxígeno. Entonces están en estos oxímetros que te miden la oxigenación en la sangre y lo normal es estar mínimo en 90, ¿no? Mi mamá estaba casi en 80, o sea, le urgía oxígeno. Entonces, bueno, la llevan a un hospital particular y le empiezan a hacer placas, le empiezan a hacer la prueba de COVID, mil cosas. Y entonces, bueno, las pruebas de COVID no te dan los resultados luego, te los dan 24 horas después, pero con base en las placas el médico le dice a mi tío, su mamá tiene COVID y necesita ser trasladada. Y la trasladan a un hospital del IMSS de sospechosos COVID, no directamente al área, hasta confirmar, ¿no? Para el jueves yo ya había bajado 4 kilos, o sea, una semana después de que comencé con los síntomas, yo ya había bajado 4 kilos de peso. El viernes 5 de junio empiezo a experimentar un mareo muy intenso donde de verdad yo estaba acostada y todo el cuarto se me movía y eso ocasionó muchas náuseas y mucho vómito. Yo vomitaba únicamente agua y Gatorade, que era lo que estaba consumiendo porque dejé de comer, ya no podía comer. Y el agotamiento ya era excesivo, o sea, de que levantaba una mano y me pesaba. Pararme al baño, que es una distancia chiquita, me agotaba como si hubiera corrido un maratón. Entonces, el viernes en la noche me llega mi resultado de la prueba y resulté positiva. Y es un shock bien fuerte ver el resultado positivo porque te bombardean muchas dudas de ¿y ahora qué? ¿A quién le aviso? ¿A dónde voy? ¿Me voy a morir? O sea, real, pasan muchas cosas. Entonces, bueno, inmediatamente le aviso a mis amigos y más cercanos y a mi familia. Y una de mis mejores amigas, su papá es doctor y le avisa a su papá me contacta y gracias a Dios porque me contactó y me manda un tratamiento. No les quiero comentar las medicinas para que ustedes no se vayan a automedicar porque no todos los casos son iguales. Empiezo con inyecciones de emergencia, me manda 3 únicamente súper fuertes y bueno, el sábado 6 mi mamá estaba muy inquieta en el hospital, nos avisan, le avisan a mi tío que quería ver a su familia, que quería salirse, que bueno, entonces nos piden que le hagamos cartas de ánimo, mamá, te estamos esperando afuera, bla, 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 bla. Le hacemos las cartas y se las mandamos. Eh, Son muy delicados para tomar eh, cosas externas e ingresarlas al hospital. Y bueno, nos hicieron el favor, sé que no es un favor especial, lo hacen con muchos pacientes, sino es que con todos. Eh, el domingo, el domingo uno de mis tíos viaja del Estado de México al hospital donde está mi mamá y habla con el director y logramos de alguna manera, logra que vayamos a tener una videollamada con mi mamá. Porque a partir de que alguien ingresa al hospital, ya no sabes de él, o sea, ya no lo vuelves a ver, no les dejan su celular, o sea, ya no sabes. Y entonces lo único que te van haciendo es reportando al día siguiente cómo es el progreso del paciente. Entonces mi mamá estaba muy inquieta, no hubo oportunidad de que le avisara a nadie, de decir, échale ganas mamá, todo va a salir. No, o sea, fue así como el traslado súper rápido, en fin. Nos preparamos para la videollamada con mucho ánimo, hicimos algunas pruebas en Zoom. eh, Después de 2 horas de estar nosotros entusiasmados, nos avisan que no se va a poder realizar la llamada y que mi mamá fue entubada de emergencia. Obviamente con el estrés y con todos mis síntomas, mi problema de respiración empeora y bueno, fue de verdad una pesadilla esa noche. Esa es la primera noche que tengo alucinaciones. Yo nunca había alucinado y fue muy desagradable. De verdad, no se lo deseo a nadie. El lunes 8 de junio continuó con los problemas respiratorios y vienen a mi casa, viene una señora a hacer el aseo. Obviamente, súper responsable yo. No dejé que pasara a mi habitación, desinfectó todo lo demás. Le pedimos que lavara con pinol y algunas horas con cloro.
comienzo yo con nebulizaciones con un aparatito específico que gracias a Dios ya teníamos. Y bueno, es una mascarilla y nada más con agua y con sal de mar, con granos, muy poquito sal de mar, y empiezo con las nebulizaciones, la cual la verdad me ayudaron. Después, el martes 9, le hacen el estudio a mi papá. Yo vivo con una persona adulta mayor de 84 años que además se le diagnosticó cáncer y tuvo 2 cirugías hace 2 meses, no, 3 cirugías. Entonces, es por eso que se tomó la decisión de hacerle el examen. A partir de ahí yo tengo temblores tipo chihuahua, perrito chihuahua, así todo el tiempo, como si hubiera tomado mucho café, no sé, o sea, temblores en todo el cuerpo, pero un temblor, bueno. Y problemas respiratorios. Hay un aparato que se llama oxímetro que te ayuda, se pone en el dedo y te ayuda a ver el oxígeno en la sangre. Cada media hora mi esposo me ayudaba a tomarme signos vitales, la temperatura, el oxímetro. Nunca, nunca bajé de lo normal, a pesar de que yo sentía que no tenía aire, jamás bajé de lo normal. El miércoles 10 nos dan el resultado de mi papá y es negativo, gracias a Dios. Yo sigo con los temblores, sigo con todos los síntomas. El viernes 12 tengo mucho cansancio, de verdad un cansancio. Yo me acuerdo que me acostaba en la cama y la sangre así del cuerpo me pesaba. Yo le decía a mi esposo, es como si la gravedad te quisiera llevar hasta el fondo, de verdad. Todo mi cuerpo se hundía en la cama, era horrible. Y el temblor de las manos y el mareo. Y no, bueno. El sábado 13 nos avisan que mi mamá falleció. Duró una semana entubada. Cuando los entuban les ponen los sedan para que no tengan ninguna incomodidad o dolor. Fue muy duro, hasta la fecha sigue siendo muy duro. Me dolían las encías y los dientes. Yo no sé si parte de los síntomas del COVID o del estrés, del duelo, ya no sabía yo de mí. Bueno, fue terrible. El domingo 14, tuvimos un servicio digital para mi mamá a través de Zoom, donde se conectó toda la familia y amigos, porque cuando es un paciente COVID, fallecen y no puedes hacer nada, o sea, lo único que te dan son las cenizas. Y bueno, el lunes 15 yo seguía con dolor de cuerpo y tuve 3 noches seguidas, otras 3 inyecciones por la falta de respiración. Ya fue el dexametasona, tan famoso. No es para que se automediquen. De verdad, es malísimo automedicarse, sobre todo con esta situación, porque no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo. Tiene que ser, de verdad, únicamente con receta médica. Entonces, bueno, esos fueron los síntomas a grandes rasgos. Jamás voy a poder explicar lo profundo del dolor físico y además lo emocional por mi mamá. Ha sido lo peor que he vivido. Mi esposo me apoyó muchísimo en todo ese tiempo. Lloramos juntos porque de verdad hubo varias veces donde yo sentí que ya no la contaba. O sea, nunca dejé que me llevaran a urgencias porque teníamos ese antecedente de mi mamá de saber que ya no ibas a saber del familiar y el familiar paciente ya no iba a saber del exterior. O sea, entonces para mí eso era horrible. Entonces me aguanté muchísimo. Hubo una noche que mi esposo me dijo, es que no es que quieras, o sea, si no respiras te voy a llevar a urgencias. Afortunadamente no sucedió. La verdad es que agradezco en mi vida la bendición del papá de mi amiga porque me asesoró muy bien. Si alguno de ustedes resulta positivo o sabe que es COVID, por favor contácteme y yo con mucho gusto les voy a pasar el número del doctor. Antes de terminar el video me gustaría decir las medidas que tomamos, que son súper importantes y que además se me hicieron muy inteligentes por parte de uno de mis tíos y de mi esposo. A partir del primer síntoma yo me aislé, es decir, jueves 28 yo me subí a mi cuarto y jamás volví a bajar hasta hace 2 días.
Mi esposo, pues estuvimos una semana sin saber que era COVID y jamás dejamos de dormir juntos. Entonces, pues lo más razonable era aislarnos juntos. Entonces, como él probablemente era positivo, no le hicimos el examen, pero era asintomático, eh, él lo que hacía era ponerse su mascarilla cada que tenía que ir por alimentos y lavarse las manos y ponerse gel. Bajaba directamente a la cocina y así como bajaba se subía. Eh, Muy inteligente, por favor háganlo. Él utilizó platos para nosotros que nos duraron hasta la fecha. O sea, esos mismos platos eran los que él lavaba y los ponía aparte para que esos mismos platos fueran los que ocupáramos y tan tan. Los vasos y los cubiertos igual. Y lavaba con guantes y con un chorrito de cloro y los super enjuagaba y así fue como mi papá dio negativo. Y también importante que la esponjita de nuestros trastes no es la misma esponjita que utilizamos para los trastes de mi papá. Entonces, la verdad es que se la rifó muchísimo a mi esposo. Los únicos síntomas que él presentó y que hasta la fecha tiene es una gripita ligera, molesta, que no termina de dar, pero no se termina de quitar. Es mucha estornudo y ojos llorosos, pero después de 2 minutos se le quita y no aparece hasta en la noche y otra vez, ¿no? O sea, eso es lo único que experimentó, un poquito de dolor de cabeza y ya. Probablemente fue positivo. Los síntomas son súper diferentes en cada persona y la intensidad. Eh, Mi mamá fue otro caso y mi mamá vivía con un tío. Este tío probablemente hubiera dado positivo, tampoco se hizo la prueba, pero lo único que tuvo fue este problema respiratorio, dolor de pecho, fiebre, diarrea. Creo que a él sí le dio tos, o sea, fue distinto. Ahora, importante que si ustedes presentan síntomas, no importa cuáles, investiguen, porque los medios de comunicación nos dicen que tos, fiebre, no, o sea, yo nunca tuve tos, a mí no se me fue el olfato ni el gusto, a mí me empezó bien distinto y entonces por eso es que no sabíamos que era COVID y en estos casos el tiempo es oro. Entonces, yo lo que hacía con los problemas de falta de aire era ponerme un Vaporub así, un Big Vaporub así. Y en algún momento sí dejé de percibir el olor tan fuerte y casi ya no lo percibía, pero en realidad nunca se me quitó el olfato. Lo que tengo ahora es veo borroso y me dijo una doctora que es una secuela. Tampoco te lo ponen en los medios o en las redes sociales, no, o sea, no te informan. Entonces veo muy borroso, al principio me asusté y dije, no, bueno, o sea, me voy a quedar ciega, esto era lo que me faltaba. Pero no, es una secuela que me dicen que poco a poco se irá quitando. El cansancio de verdad todavía lo tengo, no es lo mismo, porque la segunda semana fue lo peor. Y de verdad yo les puedo comentar los síntomas, pero fue una verdadera pesadilla. Ahora, me preguntaban también que cómo habíamos hecho para las comidas y todo esto, o sea, hasta la fecha tengo ojeras. Las comidas, pues yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, malamente conocidos como mormones. Entonces, la verdad es que hay personas maravillosas que son ángeles en la tierra y se organizaron para traernos alimentos por casi 3 semanas. Y entonces las familias eran distintas y venían y nos dejaban los alimentos, claro, casi en la puerta y toc toc y se echaban a correr, porque es obvio. Y así fue como nosotros pudimos ser alimentados en cuerpo y alma, de verdad. Yo voy a estar eternamente agradecida con Dios y con esas familias porque no sé qué hubiéramos hecho, o sea, yo no tenía fuerza para levantarme y pues mi esposo me hubiera hecho huevito todos los días, que le queda muy bueno, pero no hubiéramos podido. Em, Importante también que nosotros nuestro baño no es el mismo baño que el de mi papá. Es importante que se alejen, o sea, un aislamiento total. Cada quien su toalla, cada quien sus cosas, su almohada, o sea, las medidas higiénicas más amplias de lo normal.
No sé si me esté faltando algo, ya llevo casi 20 minutos, no quería tardarme tanto. Si tienen alguna duda, contáctenme. Yo con mucho gusto pues daré mi experiencia. No soy doctora, no soy experta. Esto es real, esto es muy complicado y lo único que quiero con este video es más o menos orientarlos y brindarles mi apoyo y decirles que cada uno de ustedes va a estar en mis oraciones porque es algo terrible. Y bueno, me despido y pues hasta aquí mi video.